A continuación, Radio Filarmonía presenta Meridiano, dedicado a la información y al comentario sobre el arte y la cultura del Perú y el mundo, con la producción y conducción de Carlos Fernández Loaiza. Continuamos con el programa y está con nosotros ahora el profesor Carlos Fernández Fontenoy. Es, como ustedes se habrán dado cuenta, un homónimo y bueno, gracias por venir al programa, Tocayo te diré. Y él es el director de la maestría en Ciencia Política con mención en Gerencia Pública, que es otra de las maestrías que ofrece la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Y conversábamos antes, claro, que Carlos Fernández pues debe ser como Juan Pérez, el nombre y apellido más común, ¿no? Tú sales al jardín, levantas una piedra, salen 4 Carlos Fernández. Pero hasta ahora todos buenos, ¿ah? Todos, felizmente, todos ¿no? buenos. Sí. No hemos tenido problemas con homonimia y esas cosas. Felizmente. Entonces, bueno, ahora sí, vamos a entrar en materia. ¿De qué trata esta maestría? ¿Cuál es el perfil, digamos, del egresado de esta maestría? Mira, esta maestría en Ciencia Política con mención en Gerencia Pública la crea la Universidad Antonio Ruiz de Montoya tratando de responder a una demanda social ante la crisis de nuestra clase política y ante la falta de preparación de nuestros funcionarios públicos, especialmente alta gerencia. Entonces, con la intención de colaborar, digamos, con el país en formar mejores políticos y mejores funcionarios públicos, sobre todo a nivel de alta gerencia, es que se crea esta maestría, donde tratamos de dar un equilibrio, digamos, entre la formación en ciencia política y la formación en todo lo que es gerencia pública. Es decir, no irnos hacia una maestría totalmente teórica, interesante también, o irnos hacia una maestría totalmente operativa, digamos, pura gestión, pura gerencia, como se da en otras universidades, ¿no? El perfil desde ese punto de vista de esta maestría es el de brindar un equilibrio, ¿no? Para que de esta maestría puedan salir personas tanto que quieren dedicarse a la función pública y ocupar cargos de alta gerencia, con una formación en ciencia política, pero con instrumentos también de gerencia, o políticos, o gente que se dedica a la política, pero que necesita también conocer instrumentos de gestión pública, de gerencia pública, porque tenemos muchos políticos improvisados, como todos sabemos, que no tienen la menor idea, ¿no? En ciertas cosas. Bueno, y es que efectivamente ese es un problema, digamos, por supuesto yo no estoy en contra de la democracia, ni mucho menos, pero resulta que uno puede elegir como autoridad, como presidente regional, no sé si como presidente regional, pero como autoridad, como congresista, a un analfabeto, ¿no es cierto? La ley lo permite. La democracia así es y así funciona. Pero entonces, esta persona que tiene poder de decisión, que tiene, incluso maneja presupuesto, necesita pues detrás un respaldo que no sea solamente el de la popularidad o el de la simpatía que tiene con sus electores, sino una serie de instrumentos y de herramientas que no solo sean de gestión efectivamente, sino que sean de una base, digamos, mínima que le permita mirar con una cultura política mínima, ¿no? Y también ciertas capacidades en gestión pública, en gerencia pública. Ahora, yo creo que últimamente he estado conversando con gente mayor, digamos de 80 años, 70 años, entre 70 y 80 años, que de una u otra manera han participado en política, y ellos se están preguntando como generación en qué hemos fallado, ¿no? O sea, ¿por qué está llegando toda esta gente a ocupar altos cargos políticos, tanto en los gobiernos nacional como en los gobiernos regionales? Tenemos varios presidentes regionales presos, como todos sabemos. Entonces, es interesante escuchar a esta gente, y una de las respuestas que se dan estas personas mayores es que ellos cometieron el error de empezar a hablar que la política es sucia, que la política es cochina, que no hay que meterse en política, y empezaron a desalentar a mucha gente honrada, preparada, capacitada, que ha podido ingresar a la actividad política, y tendremos otro Perú. Hoy día estarían ocupando cargos personas mucho mejor preparadas, gente con una ética importante, que es lo que queremos inculcar también en esta maestría, una visión ética de la política. Sin embargo, ha habido todo un discurso muy fuerte, digamos,
la generación de mi padre, yo he escuchado a mi padre muchas, ¿cómo te vas a meter en política? Entonces Montesinos, digamos, también reafirmó esta visión, dijo, no, el que se mete en política de todas maneras se corrompe o le salpica y sales manchado, entonces gente honrada, por favor no se metan en política, era el mensaje. Entonces dejas el espacio para que la gente delincuencial, para que los sinvergüenzas sean los que gobiernen el Perú y entren y ocupen los cargos más importantes, que es lo que en gran medida está pasando ahora, desgraciadamente. Entonces, yo creo que también hay que hacer un llamado a la gente joven a recuperar el espacio de la política, ¿no? Yo les digo mucho a mis estudiantes, miren, si ustedes no tienen la vocación política, porque son pues ingenieros, o son pintores, o futbolistas, qué sé yo, bueno, si ustedes no quieren, digamos, tener una actividad muy seguida en política, por lo menos apoyen a buenos candidatos. O sea, participen apoyando a gente capaz, a gente honrada, ¿no? En las campañas electorales, de diversas maneras, ¿no? Hay que renovar la política, y eso pasa por renovar a la gente que hace política. Vamos a hablar ahora de los temas de gestión y ahí sí entramos en un terreno absolutamente pantanoso, ¿no es cierto? Primero, casi todo funcionario público termina con no uno sino varios juicios encima, ¿no es cierto? Que es ya una tradición en el país. Pero la mayoría de ellos no solamente es por venganzas y por, en fin, problemas que no proceden de su propio accionar, sino también por desconocimiento, ¿no es cierto? Hay una legislación muy frondosa y además que se ha ido renovando, que se ha ido parchando, etcétera, y entonces el gerente, el gestor político en alguna medida tiene que también saber tanto o más que un abogado sobre esos temas. Sí, ese es uno de los grandes vacíos que tienen nuestros altos funcionarios públicos y autoridades, ¿no? Por eso en nuestra maestría ponemos cursos fundamentales, como por ejemplo contratación e inversión pública. Tú tienes que saber sobre contratación e inversión pública, cuáles son los pasos, los trámites, porque mucha gente se salta estos trámites por desconocimiento, como tú dices. Con la más buena voluntad, además. Así es, gente honrada. Y terminan enjuiciados. Así es, ¿no? Entonces, eso es falta de preparación en gestión pública, en administración pública, en gerencia pública, ¿no? Esta maestría busca también darles, digamos, los conocimientos básicos para de llegar a un puesto, digamos, de gestión pública, de gerencia pública o político, no metan la pata, no se equivoquen y no perjudiquen a los ciudadanos y no se perjudiquen ellos mismos, ¿no? Correcto. Muy bien. Como ya hemos mencionado en el caso anterior también, por supuesto, para postular a la maestría hay que tener por lo menos el bachiller, ¿no es cierto? El bachillerato. Sí, hay que tener el bachillerato. Son 2 años también. Sí, que la maestría sí son 2 años, sí, son 4 semestres. Muy bien. ¿Y cuándo comienzan las clases ustedes? Las clases arrancan la primera semana de abril, o sea, todavía hay un poco de tiempo. La matrícula está abierta hasta el sábado de la próxima semana. Ya tenemos un buen número de interesados inscritos en la maestría y es un digamos un grupo de buen nivel, ¿no? Esta es una de las maestrías más jóvenes que tienen, me parece, universidad, sí, ¿no? Sí, está por arrancar recién. Recién va a comenzar. Sí, recién va a empezar. Muy bien. ¿Y tienen algunos famosos, así, algún personaje? Bueno, sí, tenemos gente, digamos, con experiencia. Tenemos, por ejemplo, algunos exministros como Fernando Villarán, como Fernando Sánchez Albavera, es ministro de Energía y Minas. Tenemos también como profesor ahora invitado, nomás porque no tiene mucho tiempo, es el ministro actual de Transporte y Comunicaciones. Tenemos al actual director de Servir, que es la institución justamente que se dedica a formar gerentes públicos. Él es profesor también invitado de nuestra carrera. Tenemos al ex viceministro de Educación, José Martín Vega, también especialista en gestión pública de la educación. Tenemos a Vlado Castañeda, hoy día coordinador de la presidencia del Consejo de Ministros. Tenemos a la doctora Carmen Rosa Balbi, profesora de la Universidad Católica, etcétera, ¿no? Tenemos una buena planta. Muy bien, muy bien. Y precios no elevados, que también es un buen gancho. Así es. Bueno, están ustedes invitados entonces a inscribirse, los interesados, por cierto, en la maestría en Ciencia Política, con mención en Gerencia Pública, y ese es efectivamente un excelente balance, digamos, ¿no? Entre lo que es la parte teórica, vamos a decir, filosófica de lo que es la política, con la parte práctica, que es la gerencia pública, ¿no es cierto? Así es. Y ojalá que no tengamos
presidentes regionales que ofrecen 500 soles a cada votante. Sí, tenemos que renovar la política, ¿no? Y eso pasa por preparar gente. Y había otro que también quiso derogar la Constitución, ¿no? En su región había otra Constitución. Sí, y independizarse. Sí. Hay gente para todos los gustos. Así es. Muchas gracias por venir al programa, don Carlos Fernández. Gracias, tocayo.